A todos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, buenas noches. Bueno, ya, gracias por la confirmación. Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver nuestro segundo tema, continuando con nuestro avance. Les voy a empezar a compartir mi pantalla, me van a confirmar si es que la pueden visualizar. Bueno, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. Buenas noches a los que se acaban de conectar. ¿Me pueden confirmar si es que pueden visualizar la pantalla que acabo de compartir? Ya, buenas noches, muchas gracias. Bueno, como les decía, hoy vamos a continuar con nuestro tema 2, que son los elementos para elaborar un guión audiovisual. ¿Qué entendemos por un medio audiovisual? Son aquellos medios materiales que tienen que ver con imágenes y sonidos grabados. Es la unión de imágenes y sonidos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la idea y el guión. Una idea es una representación mental que surge de nuestra propia imaginación. Todo aquel producto audiovisual, ya sea un programa, película, cortometraje o documental, antes de ser grabado siempre pasa por un medio escrito, es decir, por un papel. Antes de llevarlo a producción, sí o sí pasa por un medio escrito. Todas esas ideas vienen a ser plasmadas en un papel. Ya, el guión es una historia que posteriormente será convertida en imágenes. Bueno, el concepto de guión es un esquema escrito de un discurso que contiene los puntos de los que se va a tratar, todo lo que va a contener acerca de los personajes, del medio en donde se va a desarrollar, todos esos aspectos viene escrito en el guión. Y ahora, la estructura de una narración. Bueno, tenemos tres que son el contenido, es todo lo que se va a contar, todo lo que va a abarcar el tema que se va a desarrollar, viene en esta primera estructura. Luego de eso tenemos lo que es el significado, el mensaje que nosotros queremos transmitir con nuestra narración, con nuestro guión. Y como punto número 3 tenemos la forma, son aquellas técnicas narrativas que empleamos. El guión es una herramienta que nos proporciona información como, por ejemplo, define y delimita los personajes, qué tipos de personajes vamos a tener, las características de cada personaje. También determina los lugares en donde se va a desarrollar
qué lugares vamos a ocupar, las localizaciones en donde se va a realizar la acción. También desarrolla los elementos necesarios para la producción audiovisual. La división del tiempo en una narración audiovisual. Tenemos estas tres etapas: la escena, la secuencia, la toma y el plano. A ver, voy a aceptar a los que se están conectando. Ya, les decía, tenemos la escena, la secuencia, la toma y el plano. Ahora, como en la escena tenemos, la escena es aquel fragmento de la narración que sucede en un mismo espacio y tiempo. Por ejemplo, si nosotros cambiamos de espacio o cambiamos el lugar, ya tendríamos que volver a empezar otra escena. Ahorita vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Ya, les decía que la escena es aquel fragmento de narración que sucede en un mismo espacio y tiempo. O sea, si nosotros cambiamos de lugar o cambiamos de tiempo, estaríamos cambiando a otra escena. Por ejemplo, aquí nosotros ahorita lo voy a reproducir, vamos a visualizar un video en donde vamos a tener una sola escena, pero grabada de diferentes ángulos. Esta escena se está desarrollando dentro de un mismo lugar y en un mismo tiempo, es decir, se está desarrollando en una ducha. Bueno, el personaje ingresa, empieza a bañarse, todo esto es desarrollado en un solo lugar y en el mismo tiempo. Lo voy a reproducir, pero creo que aquí no me está. Lo voy a reproducir directamente en YouTube. Ya, como les decía, vamos a ver esta escena que se está desarrollando en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Sí, es el sonido de la ducha. Simplemente es una escena dentro de la ducha. Está tomada de diferentes ángulos. Por ejemplo, un ángulo estaba enfocando en sí a la ducha, otro ángulo está enfocando aquí al personaje, seguidamente va a enfocar digamos, el agua, el suelo. Todo esto se está realizando en un mismo tiempo y en el mismo espacio. Sí, dígame. Ya voy a continuar con la reproducción. Todo esto se está realizando en un mismo lugar. No, no hay nadie que está esperando. Ya los acepté hace rato y todavía no tengo alumnos que estén en espera. Bueno, en sí esta escena está desarrollada en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Es un ejemplo que tenemos en nuestro cuaderno formativo, en nuestra cartilla. Ya entonces, como les decía, es aquel fragmento de narración que sucede en un mismo espacio y en un mismo tiempo. A continuación tenemos lo que es la secuencia. La secuencia es un conjunto de escenas. Ahora sí, están conectándose.
Ya, como secuencia, es un conjunto de escenas, es un conjunto de todo lo que acabamos de ver, que tienen un sentido completo. Puede desarrollarse en diferentes localizaciones e incluso que transcurra en el tiempo. A diferencia de la, a diferencia de la escena, una secuencia puede desarrollarse en diferentes lugares e incluso puede transcurrir en el tiempo. Por ejemplo, en el video que que ahora enseguida vamos a ver, es una escena que inicia en un determinado lugar y va continuando, va recorriendo, el personaje va recorriendo las calles y termina en otro lugar. Es decir, es una secuencia de escenas que está en diferentes lugares. De igual manera lo voy a reproducir el video. Es este de aquí. Bueno, que inicia aquí en esta calle y este personaje va a ir recorriendo otros lugares. Ahí vemos que recorre diferentes lugares. Bueno, este es un ejemplo de una secuencia, es decir, tiene varias escenas unidas y el cual se está desarrollando en diferentes lugares. Eso tenemos como secuencia. A continuación tenemos lo que es el plano. El plano se comprende por los detalles generales, muestra distintos espacios y diferentes puntos de interés. El plano es un fragmento de película comprendido entre el inicio y el final de una filmación. Tenemos diferentes tipos de plano, ya sea en una grabación o en fotografías. Por ejemplo, tenemos lo que es el primer plano. En el primer plano generalmente se encuadra o se concentra en lo que es en el rostro o en alguna parte principal de un personaje o de un objeto. También tenemos lo que es el plano medio. Aquí tenemos, bueno, como dice el nombre, plano medio, enfoca tanto a dos personajes. Por ejemplo, aquí tenemos el personaje principal enfocado y también tenemos parte media de lo que es el fondo. Y también tenemos lo que es el plano general, que muestra una imagen general de todo el contenido. Aquí tenemos, bueno, a esos tres personajes con un fondo con un ambiente enfocado de forma total. Los planos, bueno, son la unidad más pequeña en un rodaje y forman una escena que termina cuando se cambia de tiempo y de espacio. Ahora, como toma, son las repeticiones de cada plano. Las tomas son las repeticiones de cada plano. Tenemos también lo que es el ritmo. El ritmo es una forma de Les decía, el ritmo es una forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo.
La clave para dar con un ritmo adecuado está condicionada según lo que estamos contando, la intención comunicativa. A continuación tenemos lo que son los personajes y el drama. Bueno, un guión sabemos que es una historia escrita con una estructura que va a ser usada para construir una historia con imágenes. Tenemos los diferentes tipos de personajes según sus dimensiones. Tenemos el perfil físico, el perfil psicológico y el perfil social. En el perfil físico podemos observar cómo es la persona, cómo se viste, cómo se sienta, diferentes acciones que tienen que ver con la parte física de la persona, cómo habla, hasta cómo se viste, cómo camina. En la descripción del perfil psicológico tenemos aspectos en cómo piensa la persona, ese personaje, cuáles son sus reacciones, cómo, si es que sonríe al hablar o es una persona seria, el tipo de carácter que posee ese personaje. Y como perfil social tenemos estas características en qué trabaja, cómo es su entorno social de esa persona, cómo se relaciona con la gente de su alrededor. También tenemos esta siguiente clasificación, los tipos de personajes según su caracterización y su descripción. Tenemos los que son los personajes planos, aquellos que son perfectamente definidos, que no evolucionan en la historia y suelen ser personajes secundarios, o aquellos personajes redondos que evolucionan en la historia y suelen ser complejos. Son difíciles de clasificar dentro de una narración. Tenemos también lo que son los personajes y el drama. Los tipos de personajes según su rol. Tenemos los personajes que son los protagonistas y los antagonistas. Como personajes protagonistas tenemos aquellos personajes que son los más importantes dentro de la historia, ya que todo el trama de la película, por decir, se trata sobre ellos. Describen de ellos su personalidad, su vida, las relaciones las relaciones con su entorno. Y como personaje antagonista generalmente sabemos que es el opuesto al protagonista, lo tomamos más o menos del personaje malo. Es aquel que genera inconvenientes al protagonista y que dificulta que el protagonista logre sus objetivos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de como personaje protagonista o principal tenemos a Batman, y como su antagonista tendríamos a Guasón, al Joker. Entonces, esa clasificación tendríamos según su rol, ya sea un personaje protagonista o antagonista. Aquí no hay un número exacto, digamos. Como protagonista generalmente suele ser uno o dos personajes, y antagonista igual. Pueden haber uno o más personajes antagonistas. Tenemos lo que es la acción o drama, que es lo mismo, y el trama. Acción y drama. La acción es lo que cuenta la historia, es decir, los hechos que suceden, de cuyo resumen saldría el tema. Tenemos también lo que son los diálogos. Los diálogos de los personajes pues todo esto debe estar escrito en un papel, debe estar plasmado. Y tienen las funciones del diálogo en una historia, nos dan una información, nos revelan una emoción y caracterizan a los personajes. Y como ejemplo de diálogos tenemos aquí unos ejemplos en nuestra cartilla.
Yo voy a abrir ahorita lo que es la cartilla. Aquí tenemos unos ejemplos de diálogos cortos. Precisamente de esto es lo que se va a tratar la actividad del tema 2. Sí, sí, hola, hola, ahorita les comparto los diálogos que tenemos aquí de ejemplo. Ya les decía, aquí tenemos, ya les acabo de compartir la pantalla. Y aquí tenemos ejemplos de diálogos, se encuentran igual en el mismo cuaderno formativo. Están los ejemplos aquí plasmados y algunos para aportar hay unos enlaces igual que nos muestran ejemplos de diálogos. Aquí les decía que las funciones del diálogo son dar información, revelan una emoción y también caracterizan a los personajes. Por ejemplo, aquí tenemos un diálogo corto de dos personajes, de Luca y Alberto. Digamos, vives aquí arriba, sí, con mi papá, no suele estar, así que hago lo que quiero. Y bueno, son diálogos que ambos están platicando. Aquí más abajo tenemos lo que son los diálogos cortos. Los diálogos son importantes dentro del guión, por eso se deben realizarlo bien a continuación. Se les presentará algunos ejemplos. Tenemos este ejemplo de un diálogo familiar y un fragmento adaptado de Caperucita Roja. Este diálogo es diferente. En este de aquí menciona primero a los personajes, qué es lo que va a decir cada personaje. Este tipo de diálogo es diferente. Por ejemplo, le pregunta, ¿dónde has estado?, le dijo su madre en cuanto entró a la casa.
En la casa de un amigo, responde, bueno, el hijo con fastidio. ¿Qué amigo? Pregunta la madre. No lo conoces, por favor, fue un día muy difícil, necesito acostarme, dijo el joven con sus últimas fuerzas. También tenemos aquí otro tipo de diálogo adaptado de Caperucita Roja, igual similar al anterior. Y más o menos así también tenemos, bueno, aquí diálogos entre vecinos, en donde especifica qué personaje, cuántos tipos de personajes hay, aquí está especificando, podemos ver que son solo dos personajes, vecino uno y vecino 2. Y para cada personaje hay una línea de diálogo. Del vecino uno, hola, hola Sergio, ¿cómo está? Y a lo cual le responde el vecino 2, hola vecino, qué alegría encontrarlo, hacía muchos días que no lo veía, ¿a qué debo su visita? Y así va, para cada personaje se encuentra su diálogo plasmado. ¿Qué es lo que va a decir cada personaje? Y también nosotros tenemos aquí varios ejemplos de diálogos. A ver, los diálogos que tenemos aquí en nuestro cuaderno. Aquí tenemos varios ejemplos, tanto en videos como en texto. De aquí de esta página de ejemplos a los cuales podemos acceder. Aquí igual tenemos varios videos. En esta página creo que lo han cargado mal aquí en el cuaderno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo escribir una historia. Tenemos cómo iniciar una narración. Son varios ejemplos.
Bueno, así como ese video tenemos varios ejemplos que también nos pueden ayudar. Tenemos 9 videos. Ahora, como actividad sugerida, que es parte de la actividad de este siguiente, del tema 2, tenemos, a partir de todos los elementos mencionados sobre los personajes, las características de los personajes, realizamos la identificación de nuestros personajes y su papel con sus diálogos. Aquí más o menos tenemos el título del guión, de qué es lo que vamos a hablar. Y aquí vamos mencionando los personajes, los nombres, por ejemplo, Carlos, Adriana, Inés, el papel que van a tener, papel protagonista, el siguiente tal vez sea antagonista o papel secundario. Y aquí el diálogo que van a tener, que ustedes ya, bueno, ven de qué tema más o menos van a tratar y van a realizar su diálogo. Como les mostraba aquí tienen varios ejemplos para guiarse. Por ejemplo, este es un diálogo entre vecinos donde solo participan 2 personajes. O aquí tenemos un diálogo adaptado de Caperucita Roja, donde interactúa Caperucita y su abuelita. Mire, me encanta visitar a la abuela, festejó la niña. Me alegro, a ella también le encanta recibirla. Toma, le dijo mientras le entregaba la canasta. Y aquí otro diálogo corto, un diálogo familiar de la madre y su hijo. Bueno, en base, o si no, otro diálogo, en base a esos diálogos ustedes se pueden guiar para realizar la actividad del tema número 2. No sé si tienen alguna duda o algún comentario que quieran realizar. Bueno, ese sería el contenido del tema número 2. Es un tema más teórico y bueno, como práctica simplemente se tiene para esos, tenemos esos ejemplos base para realizar un guión. La asistencia no creo que no está cargada aquí, se las voy a pasar por, por WhatsApp, un formulario para que puedan completar. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente al enviar la actividad del tema número 1? Porque creo que les faltaba varios enviar. Bueno, en una vista general a muchos les ha faltado enviar y no sé si habrán completado los de este grupo, los del grupo 4. Bueno, espero que todos hayan cumplido con el examen. Por si acaso, la evaluación está habilitada hasta el día de hoy, hasta la medianoche. Si es que todavía no han terminado de dar su evaluación, pueden darla hoy. Y
Antes de iniciar les mostraba de que tienen dos intentos. Si es que fallan en un intento, bueno, no sacan una nota alta, pueden dar el segundo intento. Y el sistema toma automáticamente la nota más alta. En caso de que en el primer intento se hayan sacado, por decir, 80 y dan el segundo intento y se sacan 60, por decir, entonces el sistema automáticamente les va a tomar la nota de 80, la nota más alta. No promedia ni nada, directamente la nota más alta. Y creo que cada intento tiene una duración de 30 minutos. Son dos intentos en sí. Bueno, si no tienen alguna duda, yo ya les puedo ir enviando el formulario al grupo de WhatsApp para que puedan completar su asistencia. Y aquí estaríamos concluyendo lo que es el tema número 2. Bueno, creo que no tienen dudas o alguna consulta para hacer. Entonces finalizaríamos aquí la sesión.